Bueno, pues bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí en otra jornada del congreso organizado por la Asociación Complutense Comunera en torno a la figura del Cardenal Cisneros. Bien, en la sesión de hoy pues contamos con la presencia de Iván Vélez, que es, además de arquitecto, filósofo, investigador de la Fundación Gustavo Bueno y que ha publicado distintos artículos y obras, sobre todo dos, ¿no?, que son las más conocidas, en torno a la temática de la historiografía española, la leyenda negra, ¿no?, y uno de los temas clásicos de la historiografía de España, que es la figura de Hernán Cortés, de la que nos va a hablar hoy, bajo el rótulo que le hemos propuesto, Cortés, pacificador católico. Así que, sin más, pues... Bueno, pues por supuesto un placer recibir esta invitación y corresponder como se debe, ¿no?, que es viniendo a responder a esto que me habéis propuesto, que se llama Cortés, pacificador católico. Y claro, pues son tres palabras muy complejas, ¿no?, y muy ligadas al hispanismo, en el sentido de que Cortés es una figura pues absolutamente señera, simbólica, en lo que porque en su figura histórica, no en la personal sino más bien la histórica, en su mitificación, pues hay muchos de los componentes clásicos de la leyenda negra y muchos componentes que explican también cómo fue o cómo entendemos que fue el imperio español, que fue un imperio católico, lógicamente, y ya entraríamos en todas las palabras que forman el título de esta intervención. Y yo siempre repito lo mismo, el que me haya escuchado pues le pido disculpas, pero es un imperio católico en el sentido político, pero también en el sentido religioso. Es decir, que la expansión o la búsqueda de unos límites que en este caso serían globales y que con la expedición de Magallanes, con el viaje de Magallanes, donde se verifica realmente que la Tierra es esférica y que partiendo de un punto se puede dar la vuelta y llegar a él de nuevo, pues ahí tenemos una verificación, digamos, de dónde pueden estar los límites, unos límites intencionales que la política o la dialéctica de imperios, estoy pensando por ejemplo en imperios de la época como el imperio chino, pues se encargarían de acotar de algún modo, de marcar unas fronteras que son las de las propias posibilidades. Claro, no se ha dado nunca un imperio universal efectivo que incorpore de algún modo a todos los hombres que en la tierra son, ¿verdad? Y la tercera palabra que forma el título de esta intervención es la de pacificador. Claro, en estos tiempos de hoy, como diría Quevedo, marcados en gran medida por la estela que dejó el zapaterismo en el sentido de una búsqueda de un irenismo sin límites, con obras pues que nos remitirían a Nicolás de Cousa, a la paz de la fe. Hay diferentes formas de paz y búsquedas de paz, pero claro, es una paz que solamente es efectiva pues y con mucha brocha gorda hablamos, por supuesto, según las coordenadas de Kant, que serían aquella que estarían en los cementerios. Bueno, pero como la paz de los cementerios no es la que buscamos, porque habría que morir todos, pues hay diversos tipos de paces, y las paces digamos que son se podría decir que son pues las cristalizaciones de unas hegemonías, es decir, las paces de las victorias, de los vencedores, las paces en este caso, la paz del imperio. Es decir, que frente a por lo que respecta ya al imperio español en su dimensión americana, frente a las enormes fricciones iniciales que habría y posteriores, de las cuales además pues es muy protagonista Hernán Cortés, frente a esas fricciones que hay con una serie de naciones étnicas que, como digo siempre, también se encontraban no por supuesto en una Arcadia feliz, sino en una compleja y tensa relación en la cual había naciones étnicas que sojuzgaban a otras naciones étnicas, de la Nahuac en este momento, que es donde incidió Cortés, y estoy pensando precisamente pues en los totonacas y tlaxcaltecas y cholultecas y las diversas relaciones que tenían con los mexicas. Pues ahí es donde irrumpe Cortés para implantar finalmente él, pero sobre todo lo que vendrá después, que es el mundo institucional hispánico a través de las instituciones que incorpora el virreinato, pues un tipo de paz, una pax hispánica, de la que hemos hablado ya en algunos momentos, y cuya realización histórica final pues sería esta hispanidad de la que hablamos, que se estructura pues en un conjunto de una veintena de naciones
políticas de habla hispana, homologables con naciones de su entorno, que constituyen una parte formal del mundo en el cual se desarrolla nuestro presente. Bueno, pues esta es, digamos, sería una forma de aterrizar en el título y justificar de algún modo. Y luego otra justificación que creo que sería pertinente, puesto que estamos en un congreso dedicado a la figura de Cisneros, es responder a la pregunta, bueno, bien, perfecto, Cortés, pacificador, católico, vale, bien, ¿y qué tiene que ver esto con Cisneros? Sobre todo teniendo en cuenta que Cisneros muere hace 500 años, que es lo que nos trae aquí hoy, y además os felicito porque creo que ha pasado inadvertido institucionalmente, o yo estoy completamente desinformado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el cardenal Cisneros con Cortés? Porque entonces, ¿qué pintaría yo aquí si no tuviera nada que ver? Yo estaría aquí metido con calzador y no tiene mucho sentido, ¿no? Pues tiene que ver, al menos, puesto que Cisneros muere en el 17 y el Cortés al que nos vamos a referir nace en el 19, es decir, Cortés no nace, Cortés nace en 1485, Hugh Thomas dirá que en el 82, ahora veremos por qué, y qué implicaciones tendría nacer en un año y no en otro. Pero el Cortés en el que uno piensa inmediatamente no es el niño que estaba en Medellín jugando con sus amigos, ni siquiera el joven que estuvo pues por Salamanca, por Valladolid, por esas ciudades castellanas, ni siquiera el adulto que va a Cuba y acaba siendo un gran hombre de negocios. No, el Cortés en el que todo el mundo piensa es un Cortés revestido de las formas, pues en principio de un conquistador muy singular, después en un gobernador y finalmente yo ya solo he dedicado un libro, claro, en un mito que además tiene unos perfiles polémicos, porque para algunos esos perfiles servirán para trazar el retrato de una figura completamente oscura y legendaria, y para otros, entre los cuales por supuesto me cuento, pues serviría para dar una explicación, no por supuesto ligada únicamente a una biografía personal, a un ego diminuto, sino a la inserción de ese personaje singular en toda un despliegue imperial cuyos resultados aparecerán más tarde. Entonces, ¿qué relación habría entre Cisneros y este hombre y este personaje, como digo, que arranca en el 19? Sí, puesto que hay al menos 2 años de distancia entre el arranque de uno y el eclipse de otro. Bueno, pues lo primero, creo que la conexión vendría dada del siguiente modo. El cardenal Cisneros, como todos sabemos, es una figura importantísima por muchos motivos, incluso por la facultad, o sea, por la facultad en la que nos encontramos dentro de una universidad llamada Complutense. Pues no olvidemos que fue la punta de la pirámide del Imperio español, al menos en dos ocasiones, entre 1506 y 1507, tras la muerte de Felipe el Hermoso, una muerte pues que además vino a ajustar en cierto modo el devenir posterior del imperio. Y luego también, lo digo porque luego quien le sustituye, quien viene a suplir esa ausencia, es Fernando el Católico, que había sido la figura que une las dos coronas y cuya unión además viene avalada por unas bulas alejandrinas que son las que abren las puertas de América para España, con unas condiciones a las cuales se tiene que atener, me estoy adelantando un poco, se tiene que atener Cortés. Es decir, Cortés actúa como pacificador católico porque, entre otras cosas, está obligado a ello, por cuestiones documentales, pero también por la inercia propia de ese imperio. Bueno, pero también es cierto que justo antes de su muerte Cisneros había vuelto a ocupar el Consejo de Regencia a la espera de la llegada de Carlos I. Carlos I además tiene mucho que ver con la Complutense Comunera, puesto que la llegada me parece a mí, ¿no? Me parece que la llegada de Carlos I causa una enorme turbulencia castellana, lo que podemos ver al final en ese precioso cuadro de Gisbert, me parece,
donde están siendo decapitados Raúl Padilla y Maldonado, y ahí lo que se produce es un segundo reajuste que veremos también que tiene mucho que ver con Cortés. Bien, pues entonces la conexión yo la veo del siguiente modo, presentado así la situación, y es que Cisneros será el que desplaza, que estamos continuamente asistiendo a desplazamientos de trayectorias individuales frente a implantación de instituciones. Lo digo por la siguiente cuestión. Colón es quien capitanea el viaje a unas tierras que que Colón es incapaz de ubicar. Esto es una cosa importante porque ahora que estamos en un periodo de iconoclastia colonófoba, se puede llamar así, pues claro, ellos atacan a Colón, pero es que Colón no supo dónde había llegado y luego incurrió en algunos errores que iban en contra completamente del ortograma hispánico. Estoy refiriéndome, por supuesto, a la cuestión de la esclavitud de los indios, cosa que Isabel de Castilla le prohibió, y por supuesto a una visión que a mí me parece que es excesivamente religiosa de su misión, porque aquí volveríamos otra vez a asistir a esa pugna entre la esfera de lo político y de lo religioso, y digamos que Colón se habría desplazado en sus últimas etapas vitales hacia esa búsqueda de un territorio donde implantar una especie de fanatización religiosa. Bueno, dejando a Colón de un lado, a lo que me refería yo con los desplazamientos es que Diego Colón es desplazado y son incorporados por parte de Cisneros, ya estamos centrándonos un poquito más, de esa terna de religiosos jerónimos, orden además muy vinculada a la monarquía. Esto no son cuestiones baladíes. Hay también, por supuesto, unas tremendas fricciones, una dialéctica muy tensa entre las diversas órdenes, los dominicos, los franciscanos, los jerónimos, los agustinos y posteriormente los jesuitas, pues tienen diferentes, aunque estén dentro de una esfera católica, diferentes proyectos y unas tensiones que se verán ilustradas en la pugna que hubo, en las críticas que lanzó sobre todo Motolinía, un hombre absolutamente vinculado vinculado a Cortés, cuando criticó enormemente a las casas por la pólvora que le daba a los enemigos del imperio al hacer semejantes críticas y exageraciones. Quiero decir, ahí está Cortés siempre involucrado. ¿Por qué? Porque Cortés es el que amplía completamente el mapa de los dominios hispanos, que en principio estaban ceñidos o circunscritos, mejor dicho, a un archipiélago que tampoco se ubicaba bien en el globo. O sea, se poseía esa teoría de la esfera, que es absolutamente esencial para entender lo que está ocurriendo. Es decir, que no fue un encuentro, o bueno, sí, fue un encuentro, estrictamente se encontraron, pero solamente unos pudieron ir a ver a otros y no viceversa. Bueno, esto yo creo que se sabe y no vamos a abundar en ello. Lo que está claro es que hay un archipiélago que se ve como plataforma, esto Pedro Insua también lo tiene muy analizado en el caso filipino, que era una plataforma desde la cual abordar la entrada en un territorio continental que podría ser las Indias orientales o las occidentales, ¿no? Entonces esas verificaciones, pues aparte de los viajes que hemos visto de circunnavegación, las dan las empresas conquistadoras como la que lidera Cortés, que además es una conquista de incorporación de territorio y de implantación de instituciones políticas que nada tiene que ver con el proyecto que quería Las Casas, criticado por un aliado de Cortés como Motolinía, como digo, con la idea de una especie de agustinismo político, político, liderado por hombres de la Iglesia, que además pues tendrían la alucinada idea, en el caso de Las Casas, de fundar una especie o literalmente la especie lo quitamos, de caballeros de la Escuela de Oro, que digamos que tutelarían de algún modo a los indios sin interferir en sus propiedades. Estos son temas muy complejos. Bueno, la terna, para no dar más vueltas a los argumentos, la terna de frailes jerónimos que desplazan a Diego Colón, está compuesta por Fray Luis de Figueroa, Fray Bernardino de Manzanedo y Fray Alonso de Santo Domingo. Bien, esta terna se sitúa también en la polémica partida de Cortés hacia la plataforma continental. ¿Por qué?
Pues porque Cortés no fue ni el primero ni el segundo que se dirigió a las tierras en las cuales él recaló finalmente. Ya tenemos previamente la expedición en el 17 mira, eso es otro tema que también se podría tocar, ¿no? de Hernández de Córdoba, y la de Grijalva. Lo que pasa es que cuando Cortés sale, Grijalva ya había vuelto a Cuba. Y son expediciones que además habían tenido contacto con los naturales. Lo digo por las implicaciones que tiene esto con las ideas de identificación de los españoles como teules, dioses, o como Quetzalcóatl, que son asuntos muy complejos, pero que encuentran elementos polémicos en la permanencia de otros españoles en esa tierra. Y ya lo hemos hablado una vez, y por qué este y no el otro es Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. Bien, pues para ir, puesto que el Imperio Español es muy ceremonioso, muy rigorista en algunos aspectos legales, había que pedir un permiso. ¿A quién? A los jerónimos. Es a los jerónimos a los cuales se dirige Diego Velázquez de Cuéllar, socio en el inicio y adversario finalmente de Cortés, para poder ir a esas tierras. Antes de seguir por ahí, tengo que decir que en el mundo de desplazamientos que estoy planteando, frente a la terna que el cardenal Cisneros, hombre con faldas, hombre de la Iglesia, propone de los jerónimos, la llegada de Carlos I supondrá el desplazamiento de estos frailes en beneficio de un juez segoviano llamado Alonso de Zuazo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Pues que frente a estos proyectos tutelados o por la Iglesia o por el mundo de la política, pues siempre habrá estas oscilaciones. Es decir, que lo que hace Carlos I, a mi juicio, por supuesto es un comentario muy, muy simplista, pues es desplazar también en este caso a esa terna vinculada a esa esfera, e incorporar un hombre como es un juez más vinculado a unos poderes asumibles más por el emperador que por un cardenal. Bien. Y volvemos otra vez a lo que yo denominaría coartada cruciforme, digamos, ¿no? Y es que el permiso que se pide a los jerónimos para ir hacia esa tierra es que durante esa expedición de Grijalva, que ha tenido su contacto con los naturales, que han vivido allí con ellos, pues se ha advertido la presencia de unas cruces, unos símbolos cruciformes, unos símbolos que además encontramos en todas las culturas, ¿no? El otro día yo veía, no sé, me gusta mirar páginas de arqueología, y veíamos, no sé si en Carmona o por ahí han encontrado una estela que probablemente sea de las más antiguas de la península ibérica, donde hay tanto escritura como símbolos, y claro, pues ahí también te puedes encontrar una cruz, que no tiene nada que ver con el cristianismo porque es muy, muy previo, es decir, que son símbolos comunes, sí. Pero bueno, era una especie de coartada. Se trataba de buscar, por supuesto, aparte del oro y del interés material que había, pues indagar sobre la presencia de cristianos, o la posibilidad de cristianos en esas tierras. Claro, además justificado porque id y predicad a todos los hombres, es decir, no podía quedar lejos del alcance de la mano de Dios ninguna nación que en el mundo fuera. Además era algo que tenía coherencia, sí, porque si se demostrara que tales cruces fueran cristianas, tendría sentido la idea de que Santo Tomás habría predicado en aquellas tierras. Un Santo Tomás que habría sido, esta es una idea sostenida por portugueses en gran medida, que habría venido por la India, y que, como estamos en este momento en el cual no hemos delimitado el continente, no olvidemos que en las instrucciones se habla de la isla de Yucatán, es decir, existe la duda todavía de si estamos en un archipiélago, o sea, que está la duda de que ese archipiélago a qué antecede, a qué plataforma continental antecede a una América que no se tiene trazada, o antecede a las Indias que se han buscado desde el inicio, y la búsqueda de la cristianización del Gran Khan, etcétera, etcétera. Es decir, que hay esas dudas. Es decir, si el Océano Pacífico lo abstraemos, era plausible la idea de que esas cruces pues hubieran venido de la India avanzando hacia ese borde que no sabíamos, era un sitio incierto. Bueno, pues eso es una coartada que a mí me parece que tiene mucho sentido con la idea de pacificador católico, porque de algún modo pues se cerraría, habría una especie de simetría, ¿no? y de cierre de una esfera.
Bien, eso por lo que respecta a las relaciones que yo creo que se pueden establecer entre Cisneros, que vendrían de una manera ciertamente oblicua si se quiere, pero sería a través precisamente de los monjes jerónimos y de todas estas acciones institucionales o documentales o burocráticas, mejor dicho, burocráticas, que se emprendieron para poder dar ese salto. Un salto además en el cual había ya una carrera desaforada entre Diego Velázquez y Cortés, que además Cortés se sirvió de muchos de los anteriores expedicionarios descontentos precisamente con el trato recibido por Diego Velázquez, y que Diego Velázquez al final pues lo que hace es dar el contragolpe con Pánfilo de Narváez cuando lanza esa expedición que hace salir a Cortés de Tenochtitlán y permite la matanza del Templo Mayor por motivos que a lo mejor no conviene detenerse en ellos, que hemos hablado de otros casos, y bueno, pues es un episodio que pudo haber dado al traste con la presencia de los españoles en esa tierra, ¿verdad? Bien, hechas estas consideraciones, conviene ahora dar un paso atrás, me parece a mí, porque aunque hablemos siempre de la potencia de lo institucional, pues me parece que tiene sentido también referirse a las raíces de un Hernán Cortés que evidentemente era un hombre de su época, un español de su época, y ser español de la época implicaba, pues por un lado ser católico, por supuesto, y por otro, y lo de católico pues hay que entenderlo porque estamos hablando de hombres que están en las coordenadas del siglo XV y XVI, es decir, no había aquellas sociedades tenían una impronta religiosa muy importante, que además pautaba todos los ritos de paso, bueno, como hasta hace 4 días en España, tampoco hay que extrañarse tanto, sobre todo los que tenemos ya el pelo un poco más blanco, ¿no? Entonces, habría que ser católico y habría que estar sujeto a la obediencia imperial, otra vez las dos esferas, ¿no?, de las que hemos hablado. Bien, mi acercamiento a la biografía de Cortés, pues podemos leer a Hugh Thomas, que tiene una obra monumental sobre él, y sabremos por él pues que Cortés habría sido un monaguillo de la iglesia de San Martín. Sabéis, está en Medellín. Medellín es una ciudad que está en una llanura que hay en las faldas de un gran monte y que está delimitada por el Guadiana, y un puente la comunica. Es un sitio precioso. La montaña pues tiene arriba un castillo y en medio tiene, ahora lo están descubriendo, un teatro romano precioso, porque fue una villa vinculada a Claudio Metelli, me parece, pues se llaman metelinenses, Medellín, ¿verdad? Él fue pues hijo de un hidalgo, no muy distinguido, Rodrigo Cortés, etcétera, etcétera, y en esa falda, como digo, que hay varias iglesias, en la de San Martín él ofició como monaguillo. Hugh Thomas, y es fácil deducirlo también, considera que la facilidad que tiene Cortés para hacer sermones, porque Cortés no solamente hizo arengas, sino hizo sermones, ahora veremos un poco la metodología que él siguió, pues la habría adquirido en aquellos días, siendo un niño, pues en el contexto clásico de la época, pues siendo un monaguillo, ¿no? Figuras que para él fueron importantes, pues por supuesto la de Santiago. La de Santiago es un símbolo de carácter, de cohesión, por supuesto, nacional, y de un carácter bélico. El Santiago de Cierra España, famoso. Y luego pues siempre me gusta contar esta anécdota. Bernal Díaz del Castillo dice que en una de la batalla de Centla, me parece que es, de las primeras, contra los totonacas, dice que, bueno, pues en un momento de fragor de la batalla apareció un caballo blanco y era el señor Santiago. Lo que pasa es que él dice que no lo pudo ver porque era un poco pecador. Pero vamos, que apareció. Es decir, que los elementos ideológicos y mitológicos están presentes en esta época, como es también lógico. Por otro lado, y como además la inspiración de Cortés creemos que puede darse, otra vez, de nuevo, pues a través de personajes históricos relevantes, que muchos de ellos vendrían dados no por la historia a lo mejor de las fuentes clásicas y canónicas, sino por un factor que a veces no se tiene en cuenta, y es la fuerte influencia que ejercía en la España de la época, escasamente alfabetizada, aunque Cortés sí tenía una formación que le fue suficiente, al menos, no solo para valorar la importancia que tenía la palabra escrita, sino para utilizarla en las cartas de relación. Pues, como digo, los romances aportaban mucha información, fácilmente de memorizar, fácilmente de incorporar. Estoy pensando en Santiago, pero pues
figuras como la del Cid y otros, pues probablemente pudieron ser elementos inspiradores y un espejo en el que mirarse. Y además pues hay varios ejemplos que se podrían poner. Desde el terreno de lo religioso, Cortés también tuvo otros modelos en personajes de la Iglesia, como San Martín, que es representado como el legionario romano, es decir, la mezcla continua que hay entre estos tipos de atributos. Y luego, pues por supuesto, la imagen de San Pedro, que además, pues al cual su nodriza lo consagró, o sea, o bajo cuya abogacía o protección lo situó su nodriza, ¿no? Y además estos son personajes que tienen su cierta fuerza y persistencia en el tiempo, porque voy a leer ahora una cita muy interesante. Lucas Alamán, que como todos sabéis fue quien salvó los restos óseos de Cortés en los tiempos revolucionarios del México del 19, que luego aflorarían gracias a Indalecio Prieto en el año 46, creo recordar, para situarse donde están de nuevo, en el altar del Hospital de Jesús que fundó el propio Cortés. Pues cuenta Lucas Alamán, para que veamos el providencialismo que había en la mentalidad de la época, ¿no? Algo ocurrido en la toma final de Tenochtitlán, una toma que además fue mucho más compleja de lo que en un principio se podía esperar, con los famosos bergantines desmontados que llegan allí, son montados a esa batalla naval y esa especie de avance casa por casa hasta reducir a la mínima expresión a la ciudad, ¿verdad? Y cuenta Lucas Alamán lo siguiente en Xochimilco. Dice lo siguiente: dice, habiéndose quedado con pocos soldados a la entrada del pueblo, se vio repentinamente envuelto, Cortés por supuesto, por un gran número de mexicanos, y caído del caballo recibió un fuerte golpe en la cabeza que le puso en manos de los enemigos, que lo hubieran muerto sin duda si no lo hubiera salvado el empeño de los mexicanos en hacer prisioneros para sacrificarlos a los ídolos. Esto es un asunto importante. Uno de los objetivos de las guerras indígenas era el sacrificio humano. Es decir, digamos que la impronta en este caso, para mal de esas sociedades, de la esfera religiosa es muy superior a la que tenían los españoles. Es decir, los españoles podían, por supuesto, creer alucinadamente ver a Santiago, comulgar antes de la batalla, confesarse o dar misa, pero desde luego mataban a los enemigos. Aquí el problema es que aquí lo que estamos es, por utilizar la perspectiva del materialismo filosófico, entre el punto de fricción entre una religiosidad terciaria, con una teología, con un cuerpo que hay que salvaguardar, frente a una fase secundaria de religiones con dioses zoomorfos a los cuales incluso hay que alimentar con sangre, que es lo que hacían las diversas naciones que se asentaban en Anahuac, destacadamente los mexicanos. Por eso dice Lucas Alamán, esa obsesión que tenían los mexicanos de Mexica, realmente, en hacer prisioneros para salvarle. Quizá eso salvó a Cortés en algún momento. Es decir, que las propias limitaciones que les imponían a la hora de luchar eran de carácter tecnológico, por supuesto, no lo vamos a negar, pero claro, y de carácter ideológico también. Es decir, si tú estás obligado o tienes el interés en sacrificar al más destacado de tus enemigos, pues pierdes operatividad en la batalla. Y esto es una cosa que no debemos desdeñar en ningún momento. Sigo con la cita para terminarla. Salvado el empeño que los mexicanos en hacer prisioneros para sacrificarlos a los ídolos. Empeño que muchas veces debieron la vida a los españoles, lo dice Lucas Alamán. Un valiente tlaxcalteca, viendo a su general en tan gran peligro, el general de Cortés, estamos pensando ya, hemos de darnos cuenta que la conquista de México solo es posible tras las alianzas que establece Cortés con las diversas tribus que habían sido tiranizadas por los mexicas. Y volveríamos otra vez a ceñirnos al título de esta charla. Es decir, esa alianza se sella por la vía de lo político, de lo económico, pero también por la vía de lo religioso. Es decir, estos tlaxcaltecas que le salvan la vida, ahora veremos de qué modo, a Cortés, este tlaxcalteca, teóricamente era ya, en cuanto a sus déficits, por supuesto, porque esto no nos hace católico en una tarde, por supuesto, eran ya personas integradas al orbe católico. ¿Por qué? Porque Cortés se ocupó de bautizar a las cabezas de las tribus en una metodología que ahora hablaremos de ella, digamos de descendente, es decir, suponiendo que
bautizada la cabeza del cuerpo político al que nos queremos acercar, pues casi por decantación, el resto de sus súbditos también lo serán. Bueno, se echó un valiente tlaxcalteca, viendo a su general en tan gran peligro, se echó con resolución sobre los que le tenían cogido, lo que dio lugar a que llegasen 2 criados de Cortés, con cuyo auxilio volvió a montar a caballo y pudo hacer uso de sus armas, es decir, él no quería sacrificios. Y como al otro día se buscó con empeño al tlaxcalteca, no habiéndosele encontrado ni vivo ni muerto, Cortés, por la devoción que tenía a San Pedro, por volver a lo que decíamos antes de esas figuras referenciales de Cortés, creyó que este santo había tomado la forma de aquel para salvarle milagrosamente. Es decir, que aquí entraríamos en el terreno de las mentalidades de la época y no debemos desdeñarlas en ningún momento. Es decir, que esas figuras cumplen un papel, aunque sea como justificación y como elementos también de mitificación. Bien. Bueno, pues trazadas estas líneas, y habiendo hablado de la coartada religiosa o de la coartada cruciforme con la cual Cortés da el salto de Cuba al continente, habría que irse fijando en aquellos aspectos que fortalecen este componente católico en este tipo de pacificación, Bueno, pues por ir a lo simbólico, que muchas veces pues nos da bastantes pistas, no podemos olvidar que Cortés confecciona un estandarte en el cual utiliza un lema casi constantiniano, y volveríamos a ver también ese giro que da el Imperio Romano, y como su adscripción pues católica le da otro giro, y el lema que él utiliza, con unas llamaradas azules, creo recordar, es el siguiente. Decía: amigos, sigamos la cruz, y si fe tuviéramos en esta señal, venceremos. Es decir, que la idea que también y no lo quiero reducir a ello, pero bueno, la idea que se tiene también de esto lo dice Esparza, antes que hemos hablado de Esparza, también hay una idea o una interpretación de la conquista de América como una especie de nueva cruzada. ¿Frente a quién? Claro, ¿frente a quién? Pues no frente a los musulmanes, pero sí frente a idólatras, frente a infieles, y a los cuales habría que incorporar al orbe católico. Una cruzada que estaría además avalada, pues como hemos dicho anteriormente, por esas bulas papales que obligaban pues a la prédica y a la incorporación al mundo católico de aquellas personas dejadas de la mano de Dios, repetimos. Bien, entonces, hechas estas consideraciones, habría que ver creo que se puede hacer una especie de criba de los componentes o de la metodología estrictamente católica que siguió Cortés. Bien, si leemos las crónicas nos damos cuenta, ya que hemos hablado del estandarte que él llevó, para volver sobre los temas simbólicos que tanta importancia tienen. Si leemos las crónicas, continuamente vemos que Cortés, tras destruir los ídolos de cada tribu, coloca en los adoratorios, por utilizar una palabra de la época, no la imagen del crucificado, sino una cruz desnuda, que les hace confeccionar a los carpinteros que llevaban, es decir, a los marineros, a los que hacen esos astilleros para hacer aquellos bergantines famosos, ¿verdad? Una cruz desnuda que además, esto puede ser también una reinterpretación, por supuesto, yo no estoy... y si lo hizo así, pues más acierto todavía. Quiero decir, si él se dio cuenta de estas cuestiones, pues mejor todavía. Una cruz desnuda porque la figura del sacrificado, no olvidemos, y esto lo decía Nietzsche en alguna obra, que lo recuerdo en el CEO, claro, que la imagen del símbolo del crucificado pues es bastante tétrica, ¿verdad? Y en una sociedad que está acostumbrada a sacrificios humanos, pues ver a un individuo clavado en una cruz con una lanzada en la espalda, pues dice, hombre, pues lo que traes tampoco es muy diferente a lo que hacemos. Salvando la ironía, ¿no? Entonces, claro, él utiliza una cruz desnuda, símbolo puro y duro, sin nada figurativo de por medio, pero utiliza también, puesto que él era devoto de la Virgen de los Remedios, y aquí habría también una historia que se puede trazar, Gustavo Bueno Sánchez la tiene bastante desbastada,
una especie de historiografía basada en las vírgenes nacionales. Y si nos damos cuenta, no queremos hablar de Cataluña, pero vamos a meter a Cataluña, ¿no? Cataluña tiene su propia virgen nacional. No es la Virgen del Pilar, es la de Montserrat. Y entonces él utiliza la Virgen de los Remedios, que es una virgen, y también la de Guadalupe, a la cual él, por cierto, durante su primer viaje le regaló un exvoto, porque bajo su invocación se habría curado de la picadura del alacrán, y entonces le regaló un exvoto que debe estar por allí, me imagino. Es decir, que la idea de las vírgenes locales pues es muy importante. Entonces, la de los Remedios, ¿cómo se ha interpretado? Porque él lo que colocaba era la cruz y la imagen de la Virgen. Bueno, la de los Remedios es muy interesante porque es una maternidad. Quiero decir que el uso de los símbolos pues tiene una operatividad bastante más grande de lo que pueda parecer. Pero bueno, más allá de los símbolos, vayamos a la metodología. Bien, como sabemos, él cuando llega a tierra firme se encuentra con Diego Guerrero, que era ya una especie de cacique local, y él le ofreció incorporarse a sus filas, y Diego Guerrero, sin embargo, Gonzalo Guerrero, Gonzalo Guerrero. Como todos se llamaban Diego o Gonzalo, es más fácil equivocarte, ¿no? Gonzalo Guerrero dijo no, porque yo ya tengo 2 hijos, ya estoy aquí completamente integrado, tengo 2 hijos muy bonicos, además así lo dice, y tengo la cara labrada, es decir, yo no me puedo presentar ya entre cristianos con este aspecto, ¿no? Pero Fray Bartolomé de Olmedo sí que se incorpora, y es con quien él, si leemos las crónicas, tiene sus mayores polémicas. ¿Por qué? Pues porque, ya digo, Cortés quería, porque tenía además probablemente una visión más política, aunque estamos hablando de lo religioso, quería convertir, digamos, en masa a esas sociedades, a esas tribus. ¿Cómo lo hacía? Pues como ya digo, intentando que si los caciques, los señores, claro, porque él tenía una visión estamental de la sociedad, evidentemente, si los caciques, que son los que mandan, se convierten de Huaulpopoca, por ejemplo, en Don Martín, pues claro, se supone que todos los súbditos de Don Martín se convertirán en católicos, ¿no? Es una idea que tampoco tiene nada de extravagante, ¿no? Y entonces él llega incluso a hacer grandes bautismos en masa, una especie de bautismos por aspersión, que son criticados por los clérigos que él va teniendo. ¿Por qué? Porque ellos decían que eso era una cosa pues como un sirimiri que no calaba. Es decir, que era una cosa muy superficial, muy epitelial, ¿no? Y entonces pues la fe no acabaría arraigando. Bueno, pues en esas y entonces, de hecho, además los clérigos eran refractarios a la destrucción tan violenta y tan vehemente de los ídolos, porque algo decían, no, es que con romper el símbolo no conseguimos lo que queremos. No está claro que ellos hayan admitido, pues yo qué sé, dogmas católicos, y evidentemente probablemente tenía razón, pero ya digo que Cortés pues seguramente tenía prisa y tenía otros objetivos, ¿no? En cuanto a los hitos, bueno, pues el primer hito lo podemos, ya sabemos que Cortés va visitando una serie de lugares, siempre con la vista puesta en Tenochtitlán, y siempre con esas ofertas que le va haciendo Moctezuma, siempre de manera creciente, para evitar que llegara a Tenochtitlán, cosa que al final sucedió. Y bueno, pues como sabemos hoy, Tenochtitlán no es una ciudad dominada por la idolatría zoomorfa, sino pues por la Iglesia Católica en sus diferentes manifestaciones, aunque cada vez con mayor implantación, por supuesto, de las iglesias evangélicas, como así ocurrirá probablemente en el futuro. Pero bueno, y ellos sabrán también, ¿no? Hitos de implantación de la fe católica a los cuales da apertura o da paso Cortés. El primero lo podemos ver en Zempoala, allí es donde él establece una alianza importante con el cacique Gordo. Bueno, allí lo que hace pues es algo que ocurrirá en todos los sitios por los que él pase, que es la destrucción de los ídolos. En Zempoala además mandará cortar los cabellos llenos, impregnados por supuesto de sangre de sus víctimas, de los sacerdotes, y colocará a un ermitaño, Juan Torres, que se ocupará de que con la ayuda de esos 4 sacerdotes
filozoomorfos transformados pues en ser una especie de, yo qué sé, de sacristanes o de ayudantes que le permitirían teóricamente pues ir transmitiendo la fe católica a los naturales. Allí además es el primer sitio en el que se fabrican velas y donde se bautizan las esclavas, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurrirá en Tlaxcala. Tlaxcala es absolutamente fundamental. Tlaxcala es, digamos que sin la alianza con las tlaxcaltecas, Cortés pues no hubiera pasado probablemente de allí. Lo que o sea, es la alianza clave. De hecho, los tlaxcaltecas, y muchas crónicas así lo hacen, son quizá los que con mayor violencia, o los que quieren más violencia en la conquista, porque es una forma de vengarse de sus opresores, que serían los mexicas. Yo muchas veces he lanzado la idea, que entiendo que en algunas personas sea difícilmente admisible, de que Cortés es una especie de, bueno, un libertador. Libertador en el sentido de liberarlos de la opresión mexica. En el caso de los tlaxcaltecas hay además que añadir que ellos, habiendo sido los aliados más fieles de Cortés en la conquista, pero posteriormente a ella, porque luego quedó la guerra con el gran Chichimeca, en fin, que eran unas tierras vastísimas, ellos reclamarán, vendrán incluso a la España peninsular con una embajada para pedir privilegios por ser los primeros fieles al emperador y los primeros cristianos. Aquí la dimensión de nuevo de la pacificación católica, que creo que se ve con verdadera claridad. Por otra parte, en Tlaxcala hay otro asunto que tiene mucho que ver también con la metodología católica, que es el impulso del mestizaje, frente a las otras metodologías, como la que siguieron los heresiarcas luteranos, que tanto gustan a algunos profesores de esta facultad, pues que no querían ningún tipo de mezcla más allá de la accidental, claro, con los naturales, ¿no? Y lo digo porque en Tlaxcala además se propició el mestizaje, y además los tlaxcaltecas parece ser que estaban interesados en esa especie de cruce, valga la palabra, para dar lugar a una raza superior a la que ellos tenían, Que esto además tiene mucho que ver con la idea de raza cósmica que luego utilizará Vasconcelos siglos más tarde, la raza cósmica. La raza cósmica sería una raza mestiza, O sea, la raza cósmica, aunque tiene contraria es un circa de Adén, es decir, la superioridad por la impureza, no por la pureza. Estos son temas verdaderamente interesantísimos, ¿verdad? Bien, pues como digo, en Tlaxcala y en Zempoala ocurrirá lo mismo: destrucción de los ídolos, colocación de la cruz, colocación de la imagen de la Virgen, blanqueamiento de los adoratorios. Esto es una metodología que ya se había dado en la Reconquista, en la cual una especie de mejunje hecho con vinagre, cal y no sé qué historias, pues se utilizaba en los templos musulmanes para blanquearlos y de algún modo purificarlos. Una medida higienista, si se quiere, Y eso también pues lo incorpora Cortés, porque Cortés evidentemente es hijo de su época y es hijo de los coletazos finales de la Reconquista. Bien. Por supuesto, bien, el siguiente hito, además, que tiene un componente sangriento importante, es el de Cholula. En Cholula, pues como podemos suponer, pues pasa exactamente lo mismo. Y luego en Tenochtitlán pues pasa también lo mismo, es decir, con mayores cautelas, por supuesto. Moctezuma es hecho cautivo, le piden permiso para realizar misas. De hecho, esto lo cuenta Bernardino de Castillo, en Tenochtitlán pues se celebraban misas hasta que se acabó un elemento fundamental, que es el vino. Estas cosas no son anecdóticas, es que tiene que ser así, hay que atenerse a la ortodoxia, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho también leer el discurso reelaborado, un tiro de la obra de Antonio de Solís, La historia de la conquista de México, en la cual Moctezuma le habla de tú a tú, Cortés le habla de tú a Moctezuma, reprochándole su idolatría. Y esto es muy interesante porque ilustra muy bien esa especie de choque de plataformas religiosas en diferente grado de desarrollo, si nos atendemos a las fases de las religiones y del curso de las religiones que analizó Gustavo Bueno en El animal divino. Y entonces me interesa leer este trocito
por dos motivos: por las razones que le da Cortés a Moctezuma para ser católico. No olvidemos que Moctezuma era cabeza también de la iglesia, si se quiere, mexica. Era un personaje que aunaba ambas cosas, a diferencia del emperador. El emperador, aunque tuviera, Carlos, aunque hubo siempre el miedo al cesaropapismo, y aunque tuviera mucho poder, por supuesto, en el Vaticano, no lo vamos a negar, no era la cabeza de la iglesia, ni siquiera a pesar del patronato de las Indias. No lo era, no era el Papa. Sin embargo, Moctezuma, pues de algún modo era Papa y emperador a la vez. Bien, pues leo la cita, sobre todo subrayando la palabra leños, que aparecerá ahora. Y le dice Cortés a Moctezuma lo siguiente: vos, señor, y vosotros mexicanos que me oís, volviendo el rostro a los circunstantes, vivís engañados en la religión que profesáis, adorando unos leños insensibles, obra de vuestras manos y de vuestra fantasía, porque solo hay un Dios verdadero, principio eterno, sin principio ni fin, un poco contradictorio, pero es así, de todas las cosas, cuya omnipotencia infinita crió de nada esa fábrica maravillosa de los cielos, el sol que nos alumbra, la tierra que nos sustenta, y el primer hombre de quien procedemos todos, con igual obligación de reconocer y adorar a nuestra primera causa. Si nos damos cuenta que hay una cantidad de ideas de gran escala filosófica enormes, incluso la idea de primer hombre, lo cual haría hermanos a Moctezuma, descendientes comunes de ese primer hombre, a Moctezuma y al propio Cortés, que están hablando en aquel lugar, ¿verdad? Esta misma obligación tenéis vosotros impresa en el alma, y conociendo su inmortalidad, la desestimáis y destruís, dando adoración a los demonios, que son unos espíritus inmundos, criaturas del mismo Dios, que por su ingratitud y rebeldía fueron lanzados en ese fuego subterráneo de que tenéis alguna imperfecta noticia en el horror de vuestros volcanes. O sea, si os dais cuenta, aparte de una prosa fabulosa, ahí está completamente disueltas una cantidad de componentes propios del catolicismo, del cristianismo, fenomenales, Y esa idea de ese Dios torcido que sería el demonio, esa idea de gran creador, esa idea de desestimar esa religión y esa fe, que en cierto modo legitimaría la conquista, O sea, son cosas muy serias, Estos que por su envidia y malignidad son enemigos mortales del género humano, solicitan vuestra perdición, haciéndose adorar en estos ídolos abominables. Suya es la voz que alguna vez escucháis en las respuestas de vuestros oráculos, O sea, había analizado perfectamente, esas voces oraculares, ¿verdad? Y suyas las ilusiones con que suele inducir en vuestro entendimiento los errores de la imaginación. O sea, está hablando de una visión completamente torcida de una fe que podría estar ahí, pero que ellos de algún modo desdeñaron. Digo lo de los leños porque efectivamente esto, lo decía con mucha ironía propia de él. Claro, tan leño era el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que él retira y que rompió, y que ahora veremos cómo rompió. Lo rompió, que dice Bernal del Castillo, que con una barra de hierro saltaba, que es maravilla, quiero recordar, y le pegó en los ojos y rompió el ídolo. Y un ídolo que además, por lo visto, según Andrés de Tapia, estaba hecho con semillas molidas amasadas con sangre de niños. Bueno, en fin, no vamos a entrar en en la receta de cómo se hacían esos ídolos. Que el leño, que tan leño era, tan leñoso era Quetzalcóatl, como leñosa era la Virgen de los Remedios, o la pintura que se pusiera, lo que era. Pero claro, la cuestión de la representación no debe nublar lo que hay detrás. Es decir, no es lo mismo una religión zoomorfa que una religión con la Santísima Trinidad, con la Virgen, con el crucificado, con la teología, con todo lo que involucraba y las instituciones que arrastraba. Eso es bastante importante. Y esa separación, además, siento ser repetitivo, entre las esferas política y religiosa, que en el caso de Moctezuma se localizaban en una persona, como pasaría con Atahualpa, y eso era un verdadero problema a la hora de enfrentarse a una superioridad también tecnológica como la tenían los españoles, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver, no sé si me estoy enrollando en exceso. Bien, pues
Bien, decíamos de lo del vino. Se practicaron, había una práctica diaria de misas hasta que se les agotó ese material absolutamente, ese componente absolutamente imprescindible. Vamos a ilustrarlo también con una cita de Bernabé del Castillo que he traído de su Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Dice, como para que veamos un poco el día a día de aquellos españoles en aquel ambiente. Dice, como nuestro capitán Cortés y el fraile de la Merced vieron que Montezuma no tenía voluntad que en el cuy de su Huichilobos, vamos a contextualizarlo, lo que quería Cortés era la sustitución, finalmente tuvo que tirar de barra, ¿verdad? Sin embargo, había unas reticencias lógicas y normales, ¿verdad? No tenía voluntad de que en el Q es el adoratorio, la parte de arriba de la pirámide, y Huichilobos es Huichilipochtli. Pero vamos, los españoles hemos tenido siempre esa sana costumbre de traducir, y todavía los que no hemos caído en la cursilería más extrema decimos Carlos Marx en vez de Karl Marx, pues ellos decían Huichilobos. Pero bueno, como no tenía voluntad que en el Q de Huichilobos pusiésemos la cruz ni hiciésemos iglesia, y porque desde que entramos en aquella ciudad de México, cuando se decía misa, hacíamos un altar sobre mesas y le tornaba a quitar, acordóse que demandásemos a los mayordomos del gran Montezuma, albañiles, que en nuestro aposento hiciésemos una iglesia. Y los mayordomos dijeron que lo harían saber al Montezuma. Montezuma es Moctezuma, claro. Y nuestro capitán envió a decírselo a doña Marina. Doña Marina es la Malinche, convertida en doña Marina por mor de su bautismo. Entonces, claro, es completamente malicioso seguir llamándola doña Malinche. Además de Malinche viene malinchismo, que es, y esto conviene subrayarlo, que es una ideología completamente absurda, según la cual la Malinche habría sido una traidora a México, pero el problema es que cuando doña Malinche realiza sus acciones no existe tal México, y esto hay que subrayarlo. Y nuestro capitán envió a decírselo con doña Marina Aguilar y con Orteguilla, su paje, que entendía ya algo la lengua, y luego dio licencia y mandó dar todo recaudo. En 2 días teníamos nuestra iglesia hecha y la Santa Cruz puesta delante de los aposentos. La Santa Cruz, de nuevo, allí se decía misa cada día hasta que se acabó el vino, que como Cortés y otros capitanes y frailes estuvieron malos cuando las guerras de Tlaxcala, dieron priesa al vino que teníamos para misas. El vino se bebía constantemente, por lo que se ve, ¿no? Y desde que se acabó, cada día estábamos en la iglesia rezando de rodillas delante del altar e imágenes, lo uno porque éramos obligados a cristianos, es decir, una actividad constitutiva de aquellos señores que se podían definir como cristianos y como españoles a la vez, eran casi sinónimos, ¿verdad? Aunque no del todo. Buena costumbre, y lo otro porque Montezuma y todos sus capitanes lo viesen y se inclinasen a ello, y porque viesen el adorar y vernos de rodillas delante de la cruz, especialmente cuando tañíamos el Ave María. Este final es interesante. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta de que si Cortés y sus huestes, y los españoles, son capaces de derribar militarmente ese imperio, una de las formas de traerlos a la fe católica y a la Pax Hispánica católica es ver que tan poderosos soldados son capaces de arrodillarse detrás de un símbolo tan humilde. Estas son cosas que creo que simbólicamente tienen su verdadero interés. Bien. La figura de Cortés, biográfica, personal, pues se extingue. Cortés muere en 1542, y lo que ocurrirá después de su muerte, yo lo he ido persiguiendo de algún modo, es la mitificación del personaje, y la mitificación se realiza por varias vías, y una de las vías de mitificación la lleva a cabo la Iglesia. Es decir, frente a los que destacarían sus valores como una especie de nuevo Aníbal, nuevo Cid, nuevo Alejandro, gran conquistador, victorioso en Otumba, hombre valerosísimo, no vamos a negarlo, gran estratega, aunque algunos dirán que con elementos medievales, bueno, pues sirvieron igualmente. Es decir, él ganó, él venció. Pues desde perspectivas religiosas, Cortés será considerado un nuevo Moisés. ¿Por qué? Porque además
también hay un componente acuático. Cortés también se habría abierto camino en las aguas del océano e incluso en la laguna de Tenochtitlán. ¿Para qué? Para pues enfrentarse a esos idólatras. Pero sobre todo también Cortés habría sido, esto iría quizá en menoscabo de su acción, una figura rodeada, bueno, en menoscabo también depende cómo lo miremos, ¿verdad? Una figura aureolada del providencialismo. Es decir, que en todos aquellos episodios victoriosos de Cortés habría habido un componente religioso potente, e incluso llegando a los casos más extremos, Cortés habría sido un mero instrumento de Dios para convertir a esas gentes que adoraban ídolos y hacían sacrificios humanos. Por lo que respecta a la extinción del personaje Cortés, de la persona Cortés, pues hay que decir que en su muerte, o sea, tras su muerte, pues en su testamento mandó fundar el hospital donde está enterrado, que no es una tontería el hospital, no hay una desconexión con lo religioso, porque si nos damos cuenta, los hospitales, sobre todo teniendo en cuenta la forma que tenían los hospitales de los reyes católicos, la salud tenía que ver tanto con el cuerpo como con el alma. Es decir, los hospitales tenían también una capilla, eso no debemos olvidarlo. Pues dejó ordenado fundar el Hospital de Jesús, un convento de monjas en Coyoacán y un colegio para estudiantes de teología y derecho canónico. ¿Para qué? Para formar frailes. No olvidemos que Cortés pidió la llegada de órdenes monásticas frente a un clero regular. No quería órdenes, no curas, porque entendía que el cura clásico, no sé si tendría alguna experiencia personal, pues era más dado a las corruptelas. Él quería órdenes y de hecho él fue el que abrió el paso, bueno, se arrodilló, incluso hay unos murales en la iglesia de Zumba en los cuales se ve a Cortés revestido con los atributos de la vara de mando, la espada y tal, arrodillándose y besando los pies de los 12 frailes que llegaron entre Motolinía a la Ciudad de México. Por otra parte, también Cortés era favorable a una institución que era clave en la idea de la pacificación hispánica, y es la institución de la encomienda. Cortés era favorable a la encomienda, y no olvidemos que la encomienda era el instrumento, yo no voy a decir que no hubiera abusos, abusos seguramente los hubo, pero sí que era un instrumento que intencionalmente trataba de civilizar a los indígenas. Es decir, el trabajo que ellos realizaban era el pago por su hispanización, que desde la perspectiva moderna de la antropología más cool, pues podríamos entender como aculturación, pero de las perspectivas de un imperio del siglo XVI, pues me parece que no hay muchas otras alternativas. La encomienda, además, pues Cortés, con respecto a la encomienda, tuvo la idea de, redactó una serie de ordenanzas donde regulaba pues muy bien hasta qué punto se podía llegar en el trabajo de los que estuvieran sujetos a esta institución. He de decir que las primeras revueltas que se producen en la Nueva España son las que, tomando como símbolo y como cabecilla a Martín Cortés, se producen por parte de los hijos y descendientes de los primeros conquistadores. ¿Por qué? Por la abolición de la encomienda. Quiero decir que ellos verían que todo el esfuerzo de sus padres se agotaba en una o dos generaciones, y ahí hubo las primeras revueltas, unas revueltas que no son las del siglo XIX, pero que tienen algunos componentes comunes. Hay un libro de Gregorio Salinero que se llama Hombres de mala corte, que explica muy bien esto, el que quiera que indague por ahí. En cuanto a la imagen de Cortés desde la iglesia, pues Motolinía lo veía, pues como decíamos antes de Esparta, como un cruzado, es decir, como un puro ensanchador de los predios de la Iglesia Católica. Mendieta y Fray Servando, porque Fray Servando es curioso, pasa muy poco tiempo de dar una idea, un sermón exaltatorio de Cortés, a ser uno de los ideólogos, utilizados posteriormente, por supuesto, de la Revolución Mexicana, que es una revolución que también pues hay que poner entre comillas, porque se atiene, creo, al canon del
del Pactum Translationis de Suárez, que hemos hablado tantas veces, de si la soberanía viene de Dios y baja al pueblo y lo cede a los monarcas, pero los monarcas han sido cautivos, debe regresar. Y ahí ya regresa a unas juntas tanto peninsulares como americanas, y ahí está un poco el inicio de todo ello. Por último, quería dar un par de pinceladas con respecto a, bueno, a una serie de cuestiones simbólicas, ¿verdad? Hemos hablado de la fecha de nacimiento que da Hugh Thomas. Hugh Thomas, muerto recientemente, dice que, o sugiere que Cortés podría haber nacido en 1482. Y esto además nos acercaría a las ideas del franciscano Jerónimo de Mendieta. ¿En qué sentido? Pues en el de que Moisés, ya lo hemos dicho, o sea, Cortés ya lo hemos dicho, sería una especie de nuevo Moisés. Si el profeta había cruzado el Mar Rojo, bueno, pues el español el Atlántico, ¿verdad? Y además Cortés, con estos ajustes de fechas casi coincidentes con Lutero, sería el antilutero. Y es decir, que habrían coincidido en el tiempo dos figuras que habrían ampliado sus territorios, y veríamos a ver quién más, ¿verdad? Quién nos habría ampliado más, que serían por un lado el reformista frailón alemán, y el Cortés, pues, que habría abierto las puertas de la cristiandad a todas estas tribus. Hay que decir que en una obra titulada Varones Ilustres del Nuevo Mundo, Fernando Pizarro y Orellana, profesor de la Universidad de Salamanca, lo dice claramente. Dice: nació, y estas frases es que suenan muy bien, hay que decirlas, ¿verdad? Dice: nació, hablando de Cortés, nació este ilustre varón el día mismo, este además los clava, es decir, el mismo día, para que esta especie de mundo maniqueo, ¿verdad? Nació este ilustre varón el día mismo que aquella bestia infernal, el pérfido heresiarca Lutero. Y ya por último, y ya con esto cierro, es que estas frases hay que decirlas, claro, para despertarnos un poco, ¿no?, esta tarde. Y luego hay otro filón también muy interesante que yo invito a explorar, que son los sermones y oraciones patrióticas mexicanas. Aquí hay un verdadero mundo de interpretaciones de lo que es la Nueva España, de lo que es el virreinato y de lo que es el mundo prehispánico, una utilización constante, ¿verdad? Bueno, me voy a referir a un sermón pronunciado en Querétaro por el jesuita Francisco Javier Carranza el 12 de octubre, día de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, otra vez los símbolos virginales, nacionales, el 12 de octubre de 1748. 21 años antes solamente de la expulsión de los jesuitas, si no he calculado mal. Bueno, pues en ese sermón Fray Javier de Carranza predecía el final de su época. Sería un final apocalíptico, con la irrupción en Europa, en una Europa corrompida completamente, del anticristo, que asolaría incluso Roma. ¿Qué quedaría fuera de la acción del anticristo? Pues precisamente una tierra que habría sido una especie de folio en blanco sobre el cual podrían haber escrito sus grandes obras los varones de la Iglesia, ilustrísimos, pero no contaminados por las herejías europeas, que sería la Nueva España, ¿verdad? ¿Y quién habría abierto esas puertas? Pues habría sido nada menos que Hernán Cortés, que, puestos ya a rizar el rizo de lo simbólico, se habría convertido en una especie de remedo del arcángel San Miguel, que habría dado muerte a un dragón muy particular llamado Quetzalcóatl. Pues bueno, pues con esto yo creo que podemos debatir, si queréis. Nada más. Pues muy bien, pues ahora, si queréis, preguntas o lo que sea. Tanto dragón y tanta... Bueno, yo sí tengo una, sí, empiezo por si alguien luego se anima. No, yo sencillamente quería preguntarte por la visión actual que hay en México de la propia figura de Cortés. Bueno, la visión que hay ahora mismo en México, yo la visión que he tenido de Cortés en México fue en mayo, cuando se editó el libro este en México, una edición que hicieron, y tuve varias presentaciones, creo recordar que 5 presentaciones.
Una de ellas en la UNAM, que esa es la única que está en vídeo, está por ahí en YouTube, se puede ver. Claro, ambientes, digamos, académicos, ¿no? Yo en los ambientes académicos, solamente en esa ponencia he visto un mínimo de objeción. En las otras, pues la gente aplaudió, no sé si es porque por aburrimiento o porque estaban convencidos o lo que fuera, pero no noté nada. No recuerdo haber tenido nada, cuestión de ajuste, oye, ¿cómo ajustes, no? Que además son cosas de erudición que simplemente, pues con acudir a las fuentes, puesto que no podemos teletransportarnos a 1519, no vi problemas. En la UNAM se me planteó la única objeción, y yo salí, vamos, me puse muy radical porque eso no se puede tolerar, claro, y es que un señor compinchado con uno de la mesa, porque por lo visto por la cortesía académica impide que en la mesa haya discrepancias, por lo que sea, no sé, yo no sabía eso. Entonces un señor compinchado me dice que Cortés era como Hitler. Entonces yo, claro, con semejante salvajada, me dije, no se lo tolero, y nada. Lo que pasa es que luego el hombre se dio cuenta de su exceso y me invitó a comer al día siguiente con él, pero tampoco fui, o sea, no, quiero decir, vamos, ya fuera de bromas, yo creo que en los ambientes académicos, vamos a ver, hay una inercia negro-legendaria que tiene a Cortés como símbolo muy potente, eso no lo podemos evitar. Iconográficamente, Cortés no existe en la Ciudad de México. Hay un no me acuerdo ahora mismo, pero un torero, lo tengo en el libro, me parece que lo he recogido, sí que en una especie de acroterio o de cornisa tiene una serie de personajes singulares, entre ellos está Cortés. Cortés está enterrado en la iglesia del Hospital de Jesús, el nicho está a la izquierda del altar mayor, es un nicho en la pared con una placa, pues que será más o menos como esa televisión, o sea que cualquiera de nosotros, si deja 4 ahorrillos, se pone tras su muerto una lápida más grande, pero bueno, no somos Cortés tampoco. Y sí que es cierto que nos contó en una anterior visita el cura que lleva esa iglesia, que es la escrita en un costado del hospital, por lo que habíamos dicho antes, que en su momento hubo en la torre una figura, una especie de giraldillo, y que le disparaban y tal, por supuesto en el México ya liberal decimonónico y tal, pensando que era Cortés. No lo era, no sé si era San Pedro, de hecho pero lo veían con lanza o con lo que fuera, pues Cortés, ¿no? Es decir, que ha habido una tradición larguísima anticortesiana. De hecho, insisto, no, tú vas por el Paseo de la Reforma y ves pues que Cuauhtémoc, los próceres, tal, pero no ves a Hernán Cortés. Todavía hay una cautela enorme con Cortés, porque claro, está la idea de que Cortés atacó México, pero insisto, México no existía, no era una sociedad política. Para ser más claros, el México de hoy, al cual llega uno al aeropuerto y se baja y le dan un documento y un pasaporte, tiene mucho más que ver con el virreinato que con lo anterior. Claro, hay un sustrato racial, hay un sustrato arqueológico, por cierto, unos afloramientos arqueológicos como los de hace un par de años del Zompantli, el altar de cráneos, que lo que hacen además es avalar las crónicas de Andrés de Tapia y todos esos conquistadores, con lo cual dice, había cráneos, no, se lo inventaban, no, pero es que los cráneos han aparecido. Es decir, que en el terreno académico creo que Cortés cada vez está más limpio de esas adiposidades negrolegendarias. Ahora, claro, en México son cientos de millones de personas que no se dedican a leer a Bernardino del Castillo, evidentemente. Solo hacemos 4 frikis, pero claro, dependerá. La idea sigue siendo negativa, pero luego también está muy cruzada, porque claro, desde perspectivas católicas, o se agarran a Cortés, que es el que implanta o abre las posibilidades de la implantación de la fe católica, o qué hacemos aquí, ¿no? O sea que yo confío en que poco a poco vaya siendo situado en sus justos quicios, es decir, que Cortés no era un santo, pero desde luego no era un demonio como se le presenta en algunas visiones, ¿no? Eso es lo que te puedo responder. En relación a lo que has dicho, yo sí recuerdo que mi primera lectura sobre estos temas fue del libro famoso que seguro que lo conoces, de Charles Fletcher Lewis, de dedicación de los conquistadores del siglo XVI. A mí me impactó mucho que, siendo un hombre de la órbita anglosajona y benevolente con España, sorprendentemente, él, mientras que de un lado ponía por las nubes a Pizarro, Pizarro decía que era un porquero, que era un hombre de baja estofa, que había conseguido levantar una estructura política. Familiar de Cortés, por cierto. Sí, de Ramos. Frente a la idealización de Pizarro, él decía que Cortés había sido nada menos que un vil sanguinario.
Es decir, había subido ese relato neuroleygendario Sí, sí, sí. contra el que precisamente estaba escribiendo esa obra. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Por qué? ¿Por qué esa idealización de Pizarro y esa demonización de Cortés? ¿Puede haber un elemento clasista o aquí se puede...? Puede haber un elemento clasista, sí. Sí, puede haber un elemento clasista de pensar que de algún modo Pizarro pues era un hombre del pueblo, y claro, pues el pueblo lo que hace pues es casi siempre justificable, ¿no? Hay incluso partidos políticos que se basan en la gente y se lo creen, ¿no? Y luego, pues, ¿qué ocurría con Cortés? Pues hombre, Cortés había ido a estudiar, era hijo único de unos hidalgos, entonces sí puede ser un componente también, puede ser un componente. Hay que pensar que incluso Prescott, todos estos norteamericanos que lanzan una visión más benevolente de la acción española, pues eran presos de cierto romanticismo, ¿no? Entonces, aunque no lo sé si es la explicación, pero cuando Prescott ve muy loable a Cortés es porque ve al héroe individual. Yo soy más partidario de pensar que Cortés, y el libro así lo pongo, ¿no? Cortés se construye en las playas de Veracruz cuando esos descontentos le empujan un poco a ser quien es y le revisten de esos atributos de justicia y de capitán, atributos, pues poderes políticos concretos, ¿no? Pero ya digo, yo creo que en el 19 pues se busca eso, el héroe individualizado. Yo soy más partidario del otro. Sí puede ser uno de los factores. A mí también me llama la atención esa idea. También quiero aventurar que quizá, claro, Cortés está más cerca de Estados Unidos que Pizarro, ¿no? Quizás sea eso. Yo creo que quizás sea la aplicación puede venir en el hecho de que la obra de Cortés interfiere con los planes de los Estados Unidos. Es decir, el Nuevo México acabó siendo, por la vía de Santana y compañía, parte de los Estados Unidos actuales. Entonces, quizá esos rescoldos permanecían en la obra de Lumnis, creo yo. Puede ser por ahí. Esa es la tesis que yo... Pues entonces estamos... más o menos sí, yo también. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Pues si no hay... No. Bueno, pues podemos... Yo te iba a preguntar un poco, pero por pura ignorancia histórica, que os quejaseis así de manera general las revueltas o rebeliones que montan pues, los descendientes de los primeros españoles en llegar aquí Sí, a Nueva España. Bueno, pues hombre, vamos a ver. El problema al que se enfrentan... O sea, cuando acaba la conquista de Tenochtitlán, y eso Bernal lo pone muy claramente, hay personas que... Bueno, hay muchos que han muerto. Y de hecho, además, son unas imágenes las que dice Bernal que se te encoge el corazón, te pone los pelos de punta, ¿no? Cuando dice que vimos a nuestros compañeros como les aserraban creo recordar, les aserraban los pechos, sacaban sus corazones que todavía bullían. Son imágenes brutales, ¿no? De los silencios humanos. Es decir, muchos perdieron la vida. De los que ganaron, puesto que muchos perdieron también su oro en la noche triste, pues quedaron sin grandísimas riquezas. Aquí también no hay que ser ingenuos y pensar que también ellos probablemente exageraron sus pérdidas pues, por intentar mejorar, ¿no? Lo que tenían. Luego hubo un reparto también de los solares de la ciudad en función de conquistadores, es decir, que ahí había una especie de aristocracia, una vez muertos, a la cual apelaban los hijos. Mi padre estuvo aquí, mi padre extirpó la idolatría, venció y nos dejó estas tierras y nos dejó esta encomienda que era un modo de vida excepcional, con unos componentes medievalizantes. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan el virrey no ha participado en la conquista y sus funcionarios y sus tesoreros tampoco, son funcionarios del Imperio Español. Y entonces, claro, ven con distancia la gesta heroica. De hecho, además, hay hasta incidentes en el Paseo del Pendón de Cortés. El día 13 de agosto se hacía el Pendón de San Hipólito, una procesión en la cual las personas, los descendientes, incluso algunos de los participantes en la conquista, eran quienes llevaban esos estandartes y que ocupaban un puesto preeminente, que hoy nos puede parecer una tontería, pero no lo era, eso es absolutamente fundamental, ¿eh? Entonces, claro, ellos vieron que lo que habían alcanzado con las armas se iba desvaneciendo
por el hecho de que el imperio quería ir erradicando las encomiendas. ¿Qué ocurrirá? Pues que se agarran todos a una figura del descendiente pata negra, que sería Martín Cortés, el descendiente más distinguido, que es el hijo del conquistador. No olvidemos también que a Cortés se le da el marquesado del Valle de Oaxaca, es decir, se le da una distinción nobiliaria, y entonces lo que ellos quieren es mantener todo esto. Entonces, claro, en el libro de Salinero lo que se explica, que no, mejor que te repito el libro, por supuesto, que además me lo leí en gran medida en el aeropuerto de México, estuve 6 horas allí esperando un avión y casi no reconquisté, no reimplanté el virreinato porque no, bueno, ya fuera de bromas, eso lo veíamos ahí hablando con los compadres, con los cuates o carnales que se llaman allí. Quiero decir que allí lo que se produce pues es la finalización de un mundo y la emergencia de otro, un mundo donde los méritos son otros, donde no se ganan los puestos solo en el campo de batalla. Entonces el libro de Salinero incide en las revueltas que hubo, y conectando con la pregunta anterior, tanto en la Nueva España como en el Perú. Tras las guerras peruleras, lo que aflorara sean unas distintas ambiciones y prismas que entran en contradicción con unos planes imperiales, que es también un poco lo que yo he intentado al principio de la charla ir poniendo de relieve. ¿Por qué? Porque Cisneros mete una terna de Jerónimos, pero claro que están en su órbita, pero la órbita del emperador es de otra índole, y te pone a un juez. Y frente a un Diego Colón, que es hijo, en este caso es una cosa parecida, de Cristóbal Colón, de un almirantazgo potentísimo, pues acabamos poniendo otras figuras diferentes. Esto es pura dialéctica de grupos, de colectivos, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde están, y es un tema yo creo que bastante interesante de ver, de cómo se extingue una época y aparece otra. Incluso además, si te das cuenta, yo por eso ingenuaba las conexiones que hay. Claro, yo hablo del Pactum Translationis, pero claro, no todo el mundo tenía a Francisco Suárez en la cabeza todo el rato. Pues lo que había también era, frente al español peninsular que viene a Lima a hacer negocios, oye, los negocios los quiero llevar yo, que ya llevo aquí 300 años y reclamo derechos históricos. En España del del año 2017 todavía tenemos gentuza por ahí que viene con los derechos históricos a estas alturas. Es decir, que no nos debe extrañar nada, no nos debe extrañar nada. ¿No hay más? Pues bueno, si no hay más preguntas, Pues podemos ir en paz, que en esta charla tan católica. Nada, hemos terminado la jornada y nada, recordarles que mañana hay otras sesiones. mañana A las 11 y a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, igualmente. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Un aplauso para Iván.